Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos concedes, Señor. Te rogamos que sigas siendo con nosotros, Señor, en este servicio. Te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Y nuestro corazón, Señor, está que desborda, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros, Señor. Nos has ayudado en cada área de nuestra vida, y a esta iglesia, Señor, tú le has demostrado una y otra vez que tú la respaldas, Padre. Muchas gracias, bendito Dios, por tu fidelidad. Gracias por cada hermano y hermana que hoy nos visita, Señor, que hoy está aquí, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia, Señor. Y Padre, que tu palabra hoy, bendito Dios, toque nuestras vidas, llegue a nuestros corazones y nos ayudes, Padre Celestial. Bendice también a todo aquel que nos escuche, Señor, a través de las redes sociales, Padre Celestial, y ayúdale a cada uno, Señor, en cada situación que esté viviendo, Padre. Prospera, Padre, nuestras familias, prospera nuestros trabajos. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con el tema del perdón. Hoy vamos a entrar a ver ya lo que es en sí el ciclo del perdón. Sí, el perdonar requiere de voluntad, sí, ciertamente, pero de mucho más que voluntad. Voluntad solamente es una parte, no basta por sí sola, sí. Necesita, de hecho, de todas nuestras facultades como personas, ¿sí? Nuestra capacidad para resolver problemas, nuestra sensibilidad, nuestro corazón y algunos perdones que son requeridos por ofensas pues, muy graves, requieren definitivamente de la ayuda divina para que podamos llevarlo a cabo, ¿sí? No hay una fórmula mágica, ¿sí?, que actúe de forma infalible para esto, ¿sí? Tampoco es una mecánica que podemos desmontar y acomodar conforme a la conveniencia de cada cual, ¿no? Pero sí es un proceso que podemos vivir, ¿sí? Y que si lo seguimos, que si perseveramos en él, puede llevarnos, ¿sí?, al éxito en este propósito. Y nos lleva a liberar pues esas ataduras que nos impiden ser libres, ¿sí? Porque no perdonar, ¿sí?, te esclaviza. No perdonar es eso, como una atadura que no te deja ser libre, ser feliz como debieras ser. Amén. Y no solamente eso, es además esa atadura, digamos, o esa cadena está también atada al ofensor, ¿no? Y te puede arrastrar al precipicio, ¿no? Es por eso que es necesario que perdonemos. Y te voy ahorita a decir rápidamente este proceso. Yo estoy seguro que lo hemos vivido ya, los que hemos vivido precisamente la experiencia de perdonar faltas graves. De alguna u otra manera hemos aplicado esto, ¿sí?, pero no lo pensamos o no lo discernimos, pero lo vamos a desmenuzar porque nos va a ayudar precisamente a entenderlo, a poder ir superando las dificultades que puedan surgir, ¿sí?, en un proceso del perdón, ¿sí? Son 12 puntos, se los voy a decir ahorita rápidamente y luego vamos a ir viendo uno por uno con detalle y nos estaremos deteniendo conforme el Señor nos guíe, ¿sí? Lo primero es olvidarse, en definitiva, de una posible venganza, ¿sí? Eso es indispensable,
tienes que descartarla y luego vamos a ver el detalle. Reconocer la realidad, ¿sí? Tienes que darte cuenta de cuál es la realidad, ¿sí? Porque hay resistencias, hay oposiciones que tenemos que descubrir y vencer, ¿sí? Tenemos que compartir también, como punto número 3, la experiencia con alguien, ¿sí? No es algo con lo que tú te vas a quedar tú solo ahí, ¿no? Es algo que necesitas compartir. Puede ser con Dios, ¿sí? Puede ser con alguien muy cercano a ti, en fin, con un consejero, etcétera, ¿sí? Como punto número 4, identificar la pérdida, ¿sí? Tienes que darte cuenta de qué tan duro fue ese golpe, qué tanto has perdido, ¿sí? Tienes que aceptar también la cólera, es decir, se vale enojarse, ¿sí? Hay circunstancias, hay momentos en los que incluso es sano, ¿sí? Entonces, también tienes que aceptar que te produce enojo una herida, ¿sí? Y saber manejarlo, ¿sí? No que te domine, ¿sí? Perdonarse también como punto número 6, ¿sí? Acuérdense que eso se está grabando, si ahorita no alcanzan a anotar así completamente, pues luego lo pueden revisar con calma. Lo importante es que no se pierdan, ¿no? ¿Sí? Como punto número 7 es entender también al ofensor, ¿sí? Es una persona también que como nosotros puede mejorar, puede arrepentirse, puede cambiar, ¿sí? En muchas situaciones es posible entenderlo, habrá otras en las que no, ya veremos el detalle, ¿sí? También tenemos que encontrar un sentido para la ofensa, ¿sí? ¿Qué llevó al ofensor, ¿sí?, a ofendernos, a lastimarnos, ¿sí? Saber también, como punto número 9, saberse digno del perdón, ¿sí? ¿Sí? Saberse digno del perdón. Como punto número 10, dejar a un lado el orgullo, ¿sí? El orgullo puede ser un punto que significa un gran tropiezo, que significa una barrera que impide a muchos perdonar, ¿sí? También tenemos que abrirnos al perdón, ¿sí? Y finalmente tomar una decisión, ¿sí? De alguna u otra forma pasamos por este ciclo. Este proceso viene a ser un ciclo. ¿Por qué? Porque pues perdonar no solamente se nos dará una vez. ¿Cuántas veces tendremos que perdonar de acuerdo a la palabra de Dios? O sea, las veces que sean necesarias, ¿sí? Entonces es un ciclo. Y pasamos normalmente por estos pasos en este proceso. Muy bien, entonces vamos a entrar al número 1, olvidarse en definitiva de la venganza, ¿sí? ¿Qué es la venganza? ¿Sí? Venganza es, de acuerdo al diccionario, ¿sí?, la acción de causar mal a alguien, ¿sí?, como reparación de injuria, agravio o daño recibidos, ¿sí? Fíjate bien la definición, causar mal a alguien, ¿sí? Y en el contexto bíblico, ¿sí?, se suele aplicar como a la retribución divina en favor a la justicia. De hecho, la palabra griega que se traduce como venganza significa actuar de justicia, ¿sí? Entonces, yo veo en esta acción de la venganza que tiene como dos sentidos,
¿sí? Uno, digamos, positivo y otro negativo, si lo queremos ver de esta manera. Y esto es algo que yo pienso, ¿sí? La venganza, dice la palabra de Dios, que es de Él, que es de Dios, ¿sí? Y Él la ejecuta como un actuar de justicia, ¿sí? Y ese para mí sería el sentido positivo. O sea, cuando la venganza viene de acuerdo al orden establecido por Dios, ya sea por Él mismo o por medio de alguna autoridad, ¿sí? Es un actuar de justicia. Pero si la venganza la aplicamos nosotros, cuando no nos corresponde, se vuelve en algo negativo, en algo que Dios no aprueba, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces eso no es lo adecuado y eso es lo que debemos de renunciar en primera instancia cuando alguien nos ofende. Dios claramente nos dice en su palabra que la venganza le pertenece a Él. Deuteronomio 32:35, ¿qué dice? Vayamos a la palabra, ¿sí? Mía es la venganza, ¿sí? La retribución. Ahorita lo vamos a leer exactamente, ¿sí? 32:35. ¿Sí? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. ¿Sí? Dios no tomará por inocente al culpable, ¿sí? Dios tiene un tiempo, Dios tiene una forma, ¿sí? Y de Dios nadie puede escapar. Dejemos la venganza a Dios, ¿sí? Y Él la puede aplicar de diferentes o de muchas maneras, ¿sí? Ahorita vamos a ver algo. Hay ejecutores de la venganza de Dios, ¿sí? Y leyendo aquí un poquito más en el 36 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos, ¿sí? Se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Bueno, el foco es el 35. Amén. Otra cita que quiero que veamos. En el Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hay una frase que es un proverbio, de hecho chino, que quiero repetírselos aquí. El que se vengue deberá cavar 2 tumbas. ¿Sí? A eso te conduce la venganza. ¿Sí? No solamente daña a aquel sobre quien se ejecuta la venganza o aquellos, sino también a ti mismo. ¿Sí? Tarde o temprano también te arrastrará a esa tumba. ¿Sí? Ese es un impulso instintivo, la venganza. Es algo que nace de forma natural en nosotros y lo podemos ver en nosotros mismos, ¿no? Cuando alguien nos lastima, cuando algo nos pasa, reaccionamos de forma natural y queremos que alguien nos pague, ¿no? Y aún cuando son objetos, ¿no? Que a veces que vas pasando y te das ahí en la esquinita y en ese rato te encoleras, en ese rato te
desquitas con esa cosa, ¿no? Y hasta le das otro patín, ¿no? O no le ha tocado ver ahí muchos videos chuscos, ¿no? De gente que va pasando y sale el perro y le ladra y luego le tira la patada y no le da y ¡pum! Cae, ¿no? Nuestro instinto es eso, o sea, alguien te hace algo y va para atrás. Bueno, tenemos que dominar eso cuando alguien nos ofende, ¿sí? La venganza dura muy poco, ¿sí? Alivia por unos instantes ese resentimiento interior, pero no lo sofoca, no lo acaba, ¿sí? Así es como la revancha provoca una serie, más bien un cúmulo de sinsabores, ¿sí? No te va a satisfacer. Al poco tiempo te seguirás sintiendo igual o peor, ¿sí? Fíjate bien, todo lo que produce la venganza, ¿sí? Te hace enfocar la atención y tus fuerzas hacia el pasado, ¿sí? En este sentido, ¿sí? El presente ya no tiene espacio y el futuro ya no entra dentro de los proyectos interesantes. Te engancha con el pasado, con el resentimiento, con querer hacerle daño a aquel que te hirió, ¿sí? También reaviva la herida a cada instante. Te impide gozar, disfrutar de la paz y la tranquilidad necesarias para tener una sanidad interior, ¿sí? No podemos tener una sanidad interior y paz, ¿sí? Mientras estamos pensando en la venganza. De hecho, para poder avanzar, necesitamos que no haya esa situación de venganza, ese sentimiento de querer vengarte. Necesitas detenerlo. Si no, no podrás avanzar, ¿sí? La venganza también te lleva a imitar al ofensor, ¿sí? ¿Qué hace, por ejemplo, un niño, ¿no? Que lo vemos muy comúnmente, ¿no? Están jugando y de repente uno, ¡pum!, le da más fuerte y el otro instintivamente también se la regresa igual o mejor, ¿sí? Y eso hace la venganza, ¿sí? Te va a llevar a imitar al ofensor, ¿sí? Entonces, nos dejamos arrastrar en ese círculo vicioso, ¿no? En esa espiral descendiente y muy perjudicial que cada vez va a ir hiriendo más y más, ¿sí? A eso conduce la venganza. Te va a llevar también a estar repitiendo esos gestos malvados, ¿sí? Que además te va a afectar también tu mente, tu creatividad, tu productividad, ¿sí? Te va a ir consumiendo internamente, ¿sí? También te va a llevar a engendrar un profundo sentimiento de culpabilidad que surge después de haber ejecutado la venganza, ¿sí? Y también te va a fomentar el resentimiento, la hostilidad y la cólera, ¿sí? Y todo eso te genera estrés y afecta tu salud, tu estado de ánimo, tu paz interior, ¿sí? Todas estas desgracias la origina la venganza. Y si pensamos un poco, resulta mucho más sencillo y menos costosa la solución de perdonar, ¿sí? Sobre todo
para nuestro propio beneficio. Romanos 2:5 dice, ¿ya lo tienen? Ok, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual, en el verso 6, pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Dios es el que da el pago. Él es el que ejecuta la venganza. No nos interpongamos en ese camino. ¿Sí? El proceso del perdón no puede desencadenarse, les decía, se estanca, mientras no cesen los pensamientos vengativos, los cuales te consumen y te carcomen el alma. ¿Sí? ¿Va claro esto? Te decía que la venganza le pertenece a Dios, ¿sí? Ya vimos ahí en el Deuteronomio 32-35 que la venganza y la retribución es de Él. El Salmo 94:1, vamos a ver qué dice. Salmos 94:1. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Sí? Dios condena a la persona que guarda rencor o busca venganza personal, ¿sí? Por males reales o imaginarios cometidos contra él o contra otros. ¿Sí? Porque también puede ser imaginarios. ¿Sí? Hay quien se imagina que alguien le hizo algo y le da vuelo. No, pero, no, y seguramente dijo esto de mí. No, y también aquello. No, ya, no, y sí. Y todo en su imaginación, ¿verdad? Cuando la otra persona ni en cuenta. Y luego la ve y ya le tiene rencor. Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Sí? Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, tenemos razones más que de sobra para que lo primero que consideremos en una ofensa hacia nosotros, y una ofensa grave también, por supuesto, es no vengarnos. ¿Sí? La venganza divina tiene un propósito, hermanos. ¿Sí? La venganza de Dios trae alivio y beneficios cuando actúa a favor de los que confían en Él. ¿Sí? Él es el que, a través de su venganza, de su actuar, de su retribución, trae la justicia. ¿Sí? Salmos 58, verso 10 y 11. Voy a insistir mucho en este punto porque es uno de los más importantes, ¿sí? Y de los que más nos cuesta trabajo también, digamos, dominar. ¿Qué cita le dije?
58, 10 y 11, ¿verdad? Dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. ¿Sí? Y hay muchas citas, ¿sí? Pero creo que no es necesario que entremos en demasiadas. Hay un tiempo también fijo para la venganza de Dios, ¿sí? Por ejemplo, hablando ya de Isaías, digamos, Isaías 61, si no lo vamos a leer aquí, cuando Dios determina un tiempo para ejecutar su venganza, ¿no?, contra un pueblo. Podemos ver también ahí en Mateo 24 cómo el Señor Jesucristo también trae a la memoria esa venganza que Dios había determinado contra Jerusalén por todo lo que se había rebelado contra Dios. Y eso se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano asedió la ciudad de Jerusalén y destruyó, arrasó, cientos de miles murieron ahí. La sangre corría por las calles como arroyos, ¿sí? Y se cumplió también la palabra del Señor Jesucristo que dijo que no quedaría piedra, ¿no?, sobre piedra del templo. ¿Sí? Los romanos destruyeron completamente. ¿Sí? Y Dios no falta su palabra, no falla, y tiene su tiempo, ¿no? Debemos de dejarle a Dios la venganza. Tiene su propósito, tiene su tiempo y tiene sus ejecutores designados, ¿sí?, para aplicar justicia a través de su retribución. Y vamos a hablar, por ejemplo, de los ejecutores aquí un poquito, porque hay ejecutores de la venganza del Señor en las iglesias. ¿Sabe usted eso? El Señor Jesucristo es, de hecho, el principal ejecutor de la venganza de Dios. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer del 6 al 9. ¿Ya lo tiene? Dice, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué tremendo juicio, ¿no? ¿Y quién la ejecutará? El Señor Jesús. ¿Sí? En la congregación cristiana, 2 de Corintios 10:6. Hablando aquí de los apóstoles, ¿no? Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Les voy a leer un poquito más antes para el contexto, ¿sí?
Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Dios establece autoridades en su iglesia y son los ejecutores de la venganza de Dios cuando se tiene que corregir, cuando se tiene que disciplinar, ¿sí?, la desobediencia. ¿Sí? Los gobernantes también son ejecutores de la venganza de Dios. ¿Sí? Romanos 13, versos 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? Entonces, dejemos la venganza en manos de Dios. ¿Sí? Él hará justicia y la aplicará en su tiempo, en su forma, usando los medios que Él tiene. Amén. ¿De acuerdo? ¿Crees que estamos conociendo motivos suficientes para poder descartar la venganza, para poder decir, ¿sabes qué? No, vengarme no es algo que esté dentro de lo que me convenga? ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto, el primer paso que tenemos que dar para poder llevar a cabo un perdón entero, un perdón completo. ¿Sí? Te repito, el perdón no puede desencadenarse mientras no cesen esos pensamientos vengativos. Amén. Creo que alcanzamos a ver el número 2. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevamos? Reconocer la realidad. ¿Sí? Esto también es muy importante, ¿sí? La mayoría de las neurosis, y luego cuando escuchamos esta palabra, nos exaltamos a veces, ¿no? Tienen su origen en un rechazo del sufrimiento o en la incapacidad de soportarlo, ¿sí? ¿Qué es neurosis? También es conocida como la inestabilidad emocional, ¿sí? Significa permanecer en un estado emocional negativo por mucho tiempo, ¿sí? Y se define como estados mentales que distorsionan el pensamiento racional, ¿sí?, y el funcionamiento a nivel social, familiar y laboral adecuado de las personas, ¿sí? Es decir, cuando tienes por mucho tiempo un pensamiento negativo y eso te provoca un trastorno, a final de cuentas un trastorno, ¿sí? Un trastorno, ¿sí? Todos en algún momento hemos estado trastornados mentalmente, ¿sí? En algún momento. Lo malo es que te quedes ahí, o sea, por mucho tiempo. Ese estado negativo te va a llevar, ¿sí?, a hacer cosas pues que no convienen, irracionales, ¿sí? Te va a afectar a nivel social, familiar, laboral, o sea, en todos tus ámbitos. Entonces,
¿Qué te lleva a esos estados de trastorno mental? Muchos son el rechazo del sufrimiento o la incapacidad de soportarlo. Es decir, ¿sí? Tienes una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que alguien te lastimó. Y eso, ¿sí? Te hirió, te dolió, te dañó. O sea, tienes que reconocerlo, no puedes negarlo. No pasó nada. Y por acá traes el chichote, ¿verdad? Que te punza. No me dio, se fue de paso. ¿Sí? Niegas tu realidad. ¿Sí? Tienes que aceptar, tienes que reconocer que alguien te ha lastimado. ¿Sí? Si después de sufrir una ofensa no se reconoce y confiesa ese sufrimiento, te expones a no llegar jamás a un perdón auténtico. O sea, ¿cómo vas a poder curar algo que no reconoces que está ahí? ¿Sí? Tienes que reconocer tu realidad, que te han dañado, que tu herida está sangrando, ¿sí? Que necesitas ser curada, que necesitas ayuda, que tal vez no vas a poder por ti mismo, por ti misma, porque la herida es tan grande y tu dolor está tan vivo que ni siquiera sabes qué hacer en ese momento. ¿O qué pensar? ¿Sí? Si tú otorgas un perdón cuando no has reconocido la realidad, ese perdón no será más que una forma de defenderte de tu sufrimiento, o sea, de negar que no has sufrido. ¿Sí? Y es un falso perdón, eso ya lo vimos. No se puede perdonar si se niega la ofensa, ¿sí? Y eso subráyalo. No se puede perdonar si se niega la ofensa. Y niegas la ofensa cuando no reconoces que te han herido, ¿sí? Muchas veces cuando nos hieren, queda al descubierto nuestra pobreza interior, ¿sí? Que realmente no somos tan fuertes como pensábamos, que realmente no somos tan resistentes como pensábamos, que somos débiles, y eso nos expone y nos lleva a querer protegernos, acorazarnos, ¿sí? Por eso una de las primeras tareas es que tenemos que revivir, ¿sí?, esa ofensa. Aceptar, curar y transformar para nuestro propio beneficio, ¿sí? Ese sufrimiento causado por la ofensa, ¿sí? Aceptar, curar y transformar en nuestro propio beneficio el sufrimiento causado por la ofensa, ¿sí? La ofensa viene a ser como un anzuelo aquí en el dedo, ¿no? Un anzuelo insertado en el dedo no se puede quitar con solo arrancarlo, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar con el anzuelo? Te va a dañar más si lo jalas, ¿no? ¿Qué necesitas hacer? Pues empujarlo un poquito y cortar ese arpón y luego retirarlo, ¿sí? Se tiene que hundir más y eso te va a doler. Así pasa cuando tienes que revivir esa ofensa, ¿sí? Sí, en un principio te va a hundir, te va a doler más al hundirte en ella, pero es parte del proceso para poder arrancar ese arpón y poder retirar el anzuelo, ¿sí? Para revivir la ofensa
de una forma adecuada, necesitamos examinar nuestro interior, ¿sí? Y es ahí también donde nos podemos dar cuenta de nuestra pobreza, ¿no? Interior, nuestra pobreza espiritual incluso, ¿no? ¿Sí? Pero nos ayudará a reconocer y progresar, a conocer y a progresar en esa fase emocional que necesitamos vivir, ¿sí? Como hijos de Dios, ya lo leímos en 2 de Corintios 1:3, somos llamados a soportar, a lidiar con el sufrimiento. Dice 2 de Corintios 1:3, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Y seguimos leyendo ahí, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes, porque nos consta que, así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo, ¿sí? Primera de Pedro 2:20, si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Nosotros como cristianos podemos manejar y aceptar, yo creo que con mayores recursos, el sufrimiento, ¿sí? Así que con mayor razón, ¿sí?, puedes hacerte de fuerzas, puedes hacerte de la ayuda de Dios para soportar esa parte, ¿no?, emocional, de revivir la herida, con tal de ahondar en ella y poder arrancar ese anzuelo. Amén. Puedes refugiarte en Dios en ese sufrimiento, porque Él te entiende. Él sabe perfectamente por lo que has pasado, ¿sí? Y Él también te consuela. ¿Sí me explico? Vamos a dejarle hasta aquí, antes de continuar en la siguiente parte, para que no quede tan fragmentado, ¿sí? Entonces, resumiendo, para terminar, punto número 1, tenemos que olvidarnos, ¿sí?, de la venganza, desecharla, ¿sí? Esto es lo que, si se fijan, más les he repetido desde la parte 1, olvidarnos de la venganza, ¿sí? Punto número 2, tienes que aceptar la realidad que te han ofendido, que necesitas perdonar, que hay una herida ahí que necesita ser sanada, ¿sí? Y que eso implica, pues, que tengas que ahondar en el problema, que tengas que revivir esa ofensa, y eso te va a doler, te va a hacer sufrir, pero puedes soportarlo, ¿sí? Tienes recursos para hacerlo. Amén. Vamos a dejarle ahí. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entenderla, a discernirla, pero sobre todo a aplicarla en nuestra vida, Señor.
Padre, gracias por cada familia de esta congregación. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que están, Señor, apoyando tu obra, Señor. Muchas gracias. Te pedimos que les bendigas grandemente. Pero también te pedimos especialmente por aquellos que están sufriendo, Señor, en este momento. A causa, Señor, de que han sido ofendidos, que han sido violentados, que necesitan perdonar, Señor, y están batallando con esto. Padre, ten compasión, ten misericordia y ayúdales, bendito Dios. Ayúdales a pasar por todo este proceso y que puedan otorgar un perdón genuino, verdadero, Señor, y que puedan confiar en ti. Gracias te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos las ofrendas y los diezmos también en el nombre de Cristo Jesús. Amén.